Bienvenidos, les saluda Juan Casierra. Vamos a analizar lo referente a topologías de red. Cuando hablamos de componentes lógicos o la topología lógica, nos referimos a la forma en cómo los hosts acceden a los diferentes medios para enviar y recibir datos en el proceso de interconexión. Vamos a aclarar un poquito el término host. El término host se refiere a cualquier componente que se tenga en una infraestructura que permita la conectividad. Es muy fácil encontrar en estos momentos teléfonos inteligentes, línea blanca con conectividad, es decir, cocina, nevera, microondas, que traen servicios de monitoreo remoto, traen información acerca del estado de los víveres que se tienen en la nevera, se puede registrar con un código QR o código de barra de algún lector del equipo, y de esta forma poder administrar el dispositivo. Es decir, cualquier componente, cualquier desarrollo tecnológico que tenga en su interior embebidos sistemas, sean sistemas operativos, firmware o algún otro tipo de componente, el cual interactúa con la conectividad de la infraestructura, sea alámbrica o inalámbrica, se convierte en un host, ya que tiene la facilidad de transmitir y recibir información, en muchos de los casos procesar esta información, y tenemos que ampliar el concepto de host a cualquiera de estos medios que tienen la comunicación en la infraestructura. En conclusión, tenemos que la topología física analiza toda la distribución de conexiones, comunicaciones, sean alámbrica o inalámbrica, de forma física, es decir, todos los componentes físicos, la distribución física, el diseño físico que se hace a una infraestructura de comunicaciones. Mientras la topología lógica analiza la forma como se van a comunicar mediante protocolos, mediante registros de accesos a los medios, mediante selección de algoritmos u otros procesos que le va a permitir acceder a los medios, recibir información, identificarla, procesarla, codificarla, decodificarla, entre otras funciones, en nuestra infraestructura de telecomunicaciones. Profundizando en lo referente a la topología física, tenemos que se basa en la distribución de cada uno de sus componentes, generando un mapa de la misma. De esa forma sabemos cómo está organizada la red y sus estaciones de comunicaciones, sean estos de forma alámbrica o inalámbrica. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta y debemos definir al desarrollar un mapa o una distribución física de una infraestructura de red? La distribución espacial de los equipos. Es muy importante conocer cuál va a ser la distribución, la ubicación, la extensión del área en la cual vamos a colocar nuestros equipos de comunicaciones. Esto nos permitirá tener con mayor precisión la ubicación requerida para cada una de nuestras infraestructuras. ¿Por qué es importante esta parte? Existen componentes que, según sus normas y especificaciones, soportan la comunicación a ciertas distancias. En lo referente a cableado UTP, tenemos un estándar de uso de no más de 100 metros. En lo referente a las conexiones con redes inalámbricas, hay equipos que, debido a su potencia, debido a su frecuencia, no se permite la conexión en muchas distancias o genera interferencia cuando se tiene algunos obstáculos. Por eso es importante conocer cuál es el área específica donde se van a instalar las infraestructuras, la distancia que va a recorrer el medio guiado, el tipo de ubicación o área que tiene que cubrir el medio no guiado, el espectro inalámbrico que va a propagar estos medios no guiados, y en base a eso ver las condiciones de cada uno de los proyectos antes de generarlos. Por ejemplo, si tenemos un área de 200 metros por 200 metros, podríamos colocar en la parte central nuestra distribución. De esa forma tendríamos mayor probabilidad de alcanzar a los componentes, ya que estaría en el centro de toda esta área y podríamos alcanzarla. En caso contrario, al colocarlo en un extremo, nos tocaría colocar repetidores o subirrepetidores si es que vamos a trabajar con cableado UTP.
Si vamos a trabajar con fibra óptica, tenemos ya la mayor facilidad considerando que estos componentes soportan distancias de 2, 3, 4, 50 kilómetros sin ningún inconveniente, dependiendo del tipo de fibra. Si estamos usando fibra monomodo o fibra multimodo, de acuerdo al desarrollo que se esté generando en la infraestructura y los componentes que se tengan dentro del diseño y dentro del desarrollo. Una vez que hemos analizado los conceptos de forma general en lo referente a topologías físicas de WAN, a las topologías físicas de LAN, avanzamos con el análisis de cada uno de estos diseños. Cuando hablamos de topologías físicas de WAN punto a punto, se refiere a la comunicación entre dos puntos, por ejemplo, un punto Esmeraldas, el otro punto Atacames, en el cual tenemos un componente, un host en Esmeraldas, un computador, un servidor o un router, y en el otro punto, otro servidor o computador, y es una comunicación de extremo a extremo. Puede ser mediante fibra óptica o mediante algún tipo de comunicación de radioenlace, siempre y cuando exista la línea de vista, si es que la parte geográfica lo permite. Cuando hablamos de la topología estrella, nos referimos a varios nodos conectándose a un nodo central, es decir, diferentes puntos de conexiones, sean alámbrico o inalámbrico, conectándose a un módulo central, sea un switch, sea un punto de acceso inalámbrico o un hub, si es que estamos hablando de tecnologías muy obsoletas, equipos muy antiguos. En lo referente a una red mallada, hablamos de diferentes nodos conectándose todos entre sí. Es decir, todos los nodos tienen conexión redundante entre los miembros de su infraestructura. Si falla un enlace, tenemos otros enlaces redundantes que nos permiten comunicar. Una vez que hemos analizado las topologías de WAN, vamos a entrar en lo referente al análisis de las topologías físicas de LAN. Las topologías físicas de LAN más utilizadas son la topología de bus, la topología de anillo, estrella extendida, de estrella, la tipo jerárquica y la topología malla. La topología de red bus consta de un cable único, al cual se denomina bus. En este cable se conecta cada ordenador. Los extremos de este cable terminan en una resistencia, la que se le denomina terminador. Es decir, tenemos un terminador tanto en el punto A como en el punto B, en el primer extremo y en el segundo extremo. Se tiene un cable central, un bus, que es como un backbone, ¿sí? Vendría a ser la función de un backbone, y cada uno de los componentes se conecta a este backbone en el cual se transmite la información entre los equipos. Lo referente a la topología de anillo, los equipos están conectados en un solo cable de forma circular. La señal viaja alrededor del bucle en una sola dirección y pasa a través de cada equipo, el cual actúa como un regenerador de señal y repetidor a la vez. La topología de estrella extendida tiene un nodo central, el cual irradia todos los enlaces hacia los demás nodos inicialmente para establecer la ruta de conectividad. Generalmente este nodo es un switch. En equipos muy antiguos se utilizaba un hub y en lo referente a medios no guiados se utilizaría un punto de acceso inalámbrico. En la topología estrella extendida tenemos la unión de varias topologías estrellas, es decir, se comunican múltiples switches o múltiples nodos centrales, los cuales permiten el acceso a los diferentes dispositivos que se conectan en una infraestructura de red. La topología de estrella jerárquica es muy similar a una topología de estrella extendida, pero en lugar de conectar los switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de toda la topología. La topología malla tiene la característica de que todas las computadoras están conectadas entre sí. Me refiero a computadoras, a los nodos o a los hosts que están dentro del miembro de su topología mallada. Una de las ventajas es que si se desconecta uno de los enlaces, la redundancia que tiene esta topología le permite seguirse comunicando por cualquiera de las otras vías. Una vez analizada todas las topologías físicas,
sus diferentes características y sus diferentes funciones, iniciamos realizando el análisis de las topologías lógicas. Se define como topología lógica a la manera en cómo los hosts se comunican a través del medio compartido, sea este físico, guiado o un medio inalámbrico. Es necesario tener reglas para controlar el acceso a los medios, para controlar el envío y recepción de información, poder descifrar la información que se envía desde un host hasta otro host, y entre estos mecanismos tenemos lo referente a las topologías más utilizadas, entre las cuales tenemos la topología de broadcasts y la topología de token ring o token passing. Cuando hablamos de la topología broadcasts, cada host envía sus datos a todos los hosts conectados al medio físico de la red. Por ejemplo, tenemos una comunicación Ethernet. Cuando hablamos de la topología token passing o token ring, se controla el acceso al medio utilizando un testigo que pasa por cada uno de los hosts. Cuando un host recibe el testigo, puede transmitir datos si los tiene. Si no los tiene, entonces pasa el testigo para el siguiente host y de esa forma completa su ciclo de comunicación. Si hablamos de topologías lógicas, tenemos que estar claros en lo referente a qué es un protocolo. Un protocolo es una descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que rigen un aspecto particular de cómo los dispositivos de red se comunican entre sí. Los protocolos determinan el formato, la sincronización, la secuenciación y el control de errores en la comunicación de la información. Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de datos. Cómo los computadores se conectan a la red, qué formato tienen los datos para su transmisión, cómo se envían los datos, cómo se manejan los errores en la comunicación. Todos estos aspectos serán analizados en el próximo video. Saludos.